Hola a todos, soy Alicia Feito, directora general de la unidad de Well to Excluder Legal Software de España. Nuestra unidad somos proveedores líderes de software para diferentes segmentos de abogados, unos despachos de abogados, despachos de procuradores y departamentos jurídicos in-house. Hoy estamos en la píldora número 11, las píldoras Legal Tech. Es una iniciativa que nace con el objetivo de promover, acelerar la transformación digital del sector, pero para ello contamos con gente de renombrado nombre, por así decirlo, de renombrados expertos en el sector, que de una forma amena, de una forma rápida, nos ayudan, ¿no?, a entender tecnologías y metodologías más innovadoras, ¿no? En la píldora de hoy tenemos como invitado a David Hurtado. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. David Hurtado es Innovation Lead en Microsoft. Voy a presentarle un poquito. Es entusiasta de las nuevas tecnologías y de cómo nos afectan en el día a día. Estudió administración de empresas, a la vez que trabajó en una consultora familiar, donde aprendió programación y fundamentos de la informática. Pasó por varias empresas tecnológicas pequeñas, nacionales e internacionales, antes de dar el salto en Microsoft en el 2001. Una vez en Microsoft ha tenido diferentes roles en el área de consultoría, arquitectura, ventas, partners, etcétera. Y ahora se encarga de liderar iniciativas de innovación en Microsoft España. Creo que este rol se basa, ¿no?, David, en explorar las últimas tecnologías con grandes clientes y permite disfrutar de la revolución, ¿no?, digital en todo lo relacionado con el cloud computing. Adicionalmente, David es ponente de eventos públicos y privados, profesor en diferentes escuelas de negocio como Valley Business School, ISD, IS y IE, donde imparte diferentes y diversas clases de tecnología. Como lo he dicho, muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Si te parece, te voy a lanzar las preguntas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, ¿no? Actualmente, ¿qué ventajas pueden obtener los abogados integrados en ChatGPT en su trabajo? Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, lo primero de todo, por invitarme a estar aquí. Hablando de ventajas sobre inteligencia artificial generativa, ChatGPT, o sea, ¿por dónde empezar? Tenemos como para 4 o 5 horas si empezamos a hablar de esto, que no va a ser el caso, no os preocupéis. Pero un pequeñísimo paso atrás, ¿qué es esto de la inteligencia artificial generativa que aprendimos hace 1 año y pico con ChatGPT? Esto es un tipo de modelos de inteligencia artificial que entienden el lenguaje. Básicamente nos han resuelto lo que es que nosotros hablemos con el ordenador y que nos entienda y que genere nueva información, ¿no? Yo cada vez que le doy un documento a ChatGPT o a un producto similar y le hago preguntas, él lo que está haciendo es entender mis preguntas, leerse y entender el documento y crear nuevo contenido en las respuestas. Es decir, no es una base de datos, no tiene un repositorio de información, es un modelo que es capaz de procesar información, generar información y con un enorme asterisco es capaz de razonar. Digo con un enorme asterisco porque esto en realidad no razona, pero si tú le pides un razonamiento te responde con un cierto razonamiento medio y no tardaremos, estamos a meses vista de que esto razone como nosotros o mejor, ¿no?, como un humano avanzado, por decirlo así. Entonces, claro, ¿qué ventajas tiene esto? La ventaja principal, digamos, la primera que podríamos ver es de pura productividad. Si yo tengo que leer muchos documentos o tengo que escribir o tengo que leer 4 documentos y entender las relaciones y crear un argumento, pues básicamente la máquina lo hace por mí o me da esa primera aproximación, ¿no? Con lo cual yo diría que la primera es pura productividad y en cualquier sector, cualquier puesto de trabajo donde hay mucha información que procesar, pues básicamente ayuda. Es pura herramienta de productividad. Recuerdo, estuve hace como 8 o 9 meses, que era un poco más, justo al principio de todo esto, en una charla con abogados, muy al principio, de ChatGPT, y salieron un poco asustados, pero yo estaba explicando lo que hacía y me dijo, bueno, es que estamos asustados porque esto nos va a quitar el trabajo. Porque básicamente el trabajo de un abogado es leer y escribir. Yo no acababa de entenderlo, pero decía, no os va a quitar el trabajo, esto está productividad a vosotros. Y luego recuerdo meses después, ya sería hace 2 o 3 meses, hablando con otro abogado en otro contexto, dijo una cosa que yo creo que es la clave de la ventaja. Me dijo, el trabajo de un abogado es resolver problemas entre personas y entre compañías. Y el problema es que no podemos hacerlo porque nos pasamos el día leyendo y escribiendo. Entonces, la inteligencia artificial generativa nos libera de esas tareas para que nos dediquemos a nuestro trabajo. Luego, yo diría que el punto es ese, el punto a corto plazo hay que usarlo ya, es pura productividad. Tareas tediosas las hace la máquina, yo las reviso. La máquina no toma decisiones por mí, la máquina no está al nivel de un abogado, pero está al nivel de ayudarme. Mucho no ese abogado junior que ayuda al senior. Y luego, en vuestro caso concreto,
Y pensando ya en Wolters Kluwer, vosotros hacéis software. Una de las primeras aproximaciones que vamos a ver de este tipo de tecnología, ChatGPT es una herramienta separada, como independiente, pero lo que vamos a empezar a ver es la inclusión de inteligencia artificial en el software. Entonces, lo que va a ocurrir, vosotros que ya estáis trabajando en ello, en cuanto pongáis inteligencia artificial en el software, lo que le va a ocurrir al usuario es que se va a simplificar mucho el uso del software. Vamos a pasar de hacer presentaciones o usar aplicaciones a hacerle preguntas a las aplicaciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que aparte de la productividad como tal, el uso general de la tecnología se va a simplificar mucho. ¿Qué riesgos ves de utilizar estas tecnologías? Ya nos has hablado de las ventajas, pero ¿cuáles son los riesgos? Esa es buena, porque además tenemos como dos, en toda revolución ocurre esto, hay como dos caras, ¿no? Los tremendistas que dicen la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, va a coger conciencia propia, nos va a matar y tal, no estamos ahí. Y luego están los positivos que opinan que esto es absolutamente maravilloso. La inteligencia artificial generativa, que está siendo de verdad una revolución, es una herramienta neutra. Yo la puedo usar para lo que quiera. Entonces, en el caso del buen uso, no nos vamos a hablar de utilizar esto para mal, en el caso del buen uso, el principal riesgo yo creo que es en que releguemos demasiadas tareas a la inteligencia artificial. Esto me va a crear borradores de email, me va a leer documentos, me va a dar conclusiones sobre documentos. Hace poco he escuchado un caso legal que era, yo le pregunto al asistente, al copiloto, 10 preguntas alrededor de todo un dossier de un juicio para que me ayude a argumentar y decía, en las primeras 5 preguntas eran evidentes, había 2 o 3 equivocadas, pero había 2 o 3 preguntas muy buenas que se añaden a las que yo no sabía, ¿no? Entonces, conforme vaya mejorando, vamos a ir relegando tareas más importantes a la máquina y necesita supervisión. La inteligencia artificial generativa no es muy precisa, no es algo determinista. Entonces, me da un contenido que tengo que revisar. El primer riesgo es que, como lo hace muy bien, me acostumbre a no revisar mucho, ¿no? Me acostumbre a, oye, cojo lo que me ha dicho ChatGPT y me voy directamente con eso al juicio. Igual ahí hay cosas que no debería decir, igual hay cosas que no son precisas. Entonces yo creo que el principal riesgo es ese, es que releguemos demasiada importancia a la máquina, que casi le dejemos que decida por nosotros. Y luego hay otro interesante que es más a largo plazo, esto es más filosófico, es si relegamos demasiadas capacidades a la máquina, igual dentro de unos años ya no sabemos casi escribir un correo o leerlo. Y esto hay opiniones a favor y en contra. Estuve en un congreso y una persona mucho más lista que yo, que había escrito un libro sobre esto, decía, estamos relegando habilidades cognitivas demasiado esenciales a la tecnología. Y yo creo que un poco de razón tiene, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos que desde que usamos GPS nos orientamos peor por la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que podría pasar un poco eso, pero yo creo que es tarea nuestra de utilizarlo con sentido, que nos ayude, pero no perder nosotros la capacidad de escribir, leer, etcétera. Con lo cual yo creo que ese podría ser otro riesgo, lo de que a la larga nos vamos a volver todos más tontos. Tampoco parece tan claro, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Al final nos ayudará a saber preguntar y a pensar, ¿no? Sí, Un sí. poquito más Tengo otro riesgo, perdona que te diga. Hay un riesgo importante y esta pregunta surge siempre alrededor de la privacidad. Oye, yo estoy dándole a un sistema de software información, yo a lo mejor le pongo un documento confidencial en el que estoy trabajando, quiero que me lo lea. Este problema está resuelto, ¿eh? Antes de nada está resuelto, pero es importante tenerlo claro cuando usamos herramientas. Pensad que vamos a mantener conversaciones de trabajo alrededor de información confidencial con asistentes de software que procesan esa información. Y los asistentes de software aprenden de esta información, no de forma automática, pero aprenden. Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos herramientas, que en el mercado empieza a haber muchas, digamos que un poco como las más conocidas, por decirlo así, son ChatGPT, que es la pública de consumo de OpenAI, que tiene una parte de pago y una gratuita. Luego Copilot, que es como lo estamos comercializando en Microsoft, pero luego hay más en el mercado y van a salir más. Es muy importante tener claro que estamos usando una privada. Esto está resuelto, pero si el producto es gratis, el producto es gratis, el productor es tú. Si el producto es gratis, es muy probable que en los términos y condiciones ponga que utilizan la información para entrenar el modelo. Si el producto es de pago, tendrá opciones privadas, pero hay que revisarlas, ¿no? Yo creo que es importante que como usuarios sepamos el tipo de herramienta que estamos usando y sepamos marcar las opciones de privacidad, porque igual le subo un documento confidencial, mantengo una conversación alrededor de ello y unos meses después el modelo ha aprendido esa información y se lo cuenta a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto está resuelto, pero hay que saberlo. Todo producto gratuito no será tan privado y todo producto de pago tendrá opciones para cerrar, ¿no? Con lo cual,
No es un problema hoy en día, pero hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Está resuelto, pero hay que activarlo. Perfecto, David. Pues la verdad es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Creo que es súper interesante. Las nuevas tecnologías hay que explotarlas y hay que saber, como tú dices, cómo utilizarlas y siempre de manera Sí, sí. segura. Y Muchísimas gracias, David. saber preguntar como decías tú. Y oye, muchísimas gracias a ti y a vosotros por la oportunidad de estar aquí. Esperemos verte pronto. Y a todos Muy vosotros, bien. pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima píldora. Un saludo a todos. Hasta luego.